Gracias Tati, gracias Lore, felicitaciones. La verdad es que el día que Tati fue quien habló conmigo y me convocaba, la pregunta fue, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer siendo una reina? La verdad que la pregunta fue esa. La expresión en su boca fue precisamente que lo bueno era contar lo que nos había pasado, lo que sentíamos que a cada una de nosotras nos había marcado en la vida, lo que había permitido que pudiéramos hacer cosas que para otros pueden ser diferentes, para algunos de nosotros, cada uno en su profesión, en su actividad, puede sentirlo como lo de todos los días, lo que era normal que se hiciera. La verdad es que pensando en eso, yo quiero contarles lo que para mí fueron, y ahora sí, con el alma, allá va, a que nos conozcamos y a que les cuente mi mundo, que no es un mundo tan difícil, tan raro, tan distinto, es el mundo de cada uno de ustedes seguramente. Soy, lo saben, soy del interior, hija de un padre y de una madre trabajadora. Tengo que definir claramente que para mí los roles que cumplen los padres, la familia, los abuelos, son más que trascendentes. Mi padre era un empleado del ferrocarril. Está por allí mi hermana, fue un empleado que trabajaba en una boletería y que un día decidió, siendo muy joven, cuando se casa con mi madre, cuando nace Graciela, mi hermana, que había que tratar de ponerle otra impronta a la vida, que había que animarse a hacer otras cosas. Y así, precisamente así, realizando ese trabajo, comienza a capacitarse, se forma en una profesión liberal que tenía la oportunidad de estudiar. Y un día, haciendo que mi madre superara los miedos, cosa que quiero contarla porque había que romper miedos, porque en una familia normalmente las mujeres llevamos una carga de intentar sostener, retener y ayudar a que eso que tenemos lo podamos seguir manteniendo para que no le vaya a pasar nada a los pollitos, a lo que hay ahí cerca nuestro. Era mi hermana el pollito. Así fue como un día se animó y dejó ese trabajo y emprendió una profesión que le permitía tener independencia. Primer recuerdo importante, marca más que significativa en mi vida. Cuando él ya no estuvo más, escuché siempre de quienes fueron sus compañeros del ferrocarril, que tenía una impronta distinta, que era capaz de decirle a cada uno que había que ser distinto en la vida, que no había que tener miedo, que había que superarse, que había que leer y razonar sobre lo que se leía, y que cada desafío era pensar en la familia, en el otro y en el compartir con otros los logros obtenidos. Lo marco porque siento que es una de las primeras marcas potentes. Vino una etapa que yo tengo que decir, vino una etapa distinta para la familia. Yo digo, quizá a mí me quedó como niña, a cada una, seguramente a muchas de las que están acá les ha quedado, y a muchos forma parte de la ilusión de su vida. Me acuerdo que cuando
Graciela tenía 12 años y yo tenía 6 años. Mi padre logró el sueño, que era la casa nueva. Una casa distinta, una casa que era muy linda, una casa que tenía mucho esfuerzo puesto por parte de él. Y recuerdo cosas simples de todos los días. Ese padre que los fines de semana le decía a la mamá, a las hijas y a una abuela muy piola que teníamos: vengan, hay que juntar piedras, hay que tener las piedritas que van en las losetas, la casa la construimos entre todos y en cada rincón tiene que haber un recuerdo de nosotros. Esa casa fue seguramente la que le dio a mi mamá la seguridad que ella esperaba tener dentro de su hogar. Y desde ahí empezaron épocas distintas, épocas que tuvieron que ver con padres que tenían una relación muy alta con mucha gente, una familia que tenía una casa de puertas abiertas, una casa que compartía lo que tenía, una casa que hubiera podido guardar para sí mismo muchas cosas y que decidió no guardarlas, y que decidió distribuirlas, y que decidió entregarlas a los otros. Pertenecían a instituciones de servicio. Cada Navidad, cada Día del Niño, era un trabajo compartido con mamá para que precisamente otros pudieran estar contentos. Nos fuimos, las dos, fuimos alumnas, yo digo buenas, notas muy altas. Graciela se fue a estudiar mucho antes, se recibió de abogada. Mientras tanto, yo hacía el secundario. Les cuento que cuando éramos chicas, la miraba con una cara que era para estudiarla. Ella tenía muchas amigas, año 69, todas flacas. Se usaba eso, yo gordita. Las miraba con desesperación. Y encima tenía algunas amigas que eran especiales, eran bastante bravas. Y siempre las recuerdo y nos reímos con ella. Un día ella se recibe, regresa, y yo tengo que contarles que en ese secundario, que terminé de transitar cuando ella ya estaba, hubo una materia que me llamaba mucho la atención. En ese momento se llamaba instrucción cívica, y en esa instrucción cívica yo sentía que aunque estábamos y éramos adolescentes, el preámbulo había que saberlo de memoria. Y sentía que el preámbulo me atravesaba, porque era Argentina lo que me estaba hablando. Era otra cosa, hablábamos de todos los que pueden vivir en nuestra Argentina. Hablábamos de derechos, hablábamos de obligaciones. Terminé el secundario, vino la época en la que no me pude estudiar. 3 años después me pude estudiar, a los 21 años me fui a estudiar, estudié del 80 al 84, soy contadora pública nacional, estudié en Buenos Aires. Y de allí en más, mi carrera se hizo trabajando y mi carrera se hizo fortaleciéndome cada día en lo que era la actividad privada, a la que me dediqué, y a la que me dediqué con muchas ganas, en la que tengo que decir, sentí que había mucho para aprender. Y desde ese momento también tengo que contarles lo que a mí me pasó en la facultad. Yo viví una facultad distinta, la del 80 al 84. Cuando ingresé tenía un número, no me lo olvidé nunca, era el número 118-125. Era el número que tenía que mostrar junto con mi documento de identidad cada vez que ingresaba a la facultad. Allá por el año 82, la facultad empezó a cambiar, migraba, se modificaba, y ahí comenzaba la etapa en la que aparecían carteles, en la que se hablaba, en la que la discusión era otra, todavía era tibia la discusión. Nos preparábamos para el 83 y volvió la democracia. Y cuando volvió la democracia, ¿saben qué sentí?
Yo había escuchado el 24 de marzo del 76 cuando los aviones volaban sobre la Ulaye porque el golpe de Estado se ponía en marcha. ¿Y saben lo que sentí en el 83? Que la que se había escapado de las manos de todos nosotros la recuperábamos ese día. Y cuando llegó esa democracia, ¿qué vino? Bueno, y ahí hablaba de mi abuela, una familia que es una de las familias que tuvo los primeros pasos que se recorrieron en nuestro pueblo, una familia que tenía que ver con la política, una familia que siempre estuvo comprometida con la política. Graciela misma era secretaria de Bienestar Social, mi hermana, cuando vino el golpe de Estado del 76, así que allí, nuevamente, se ponían en marcha otras cosas. Llegaban amigos, muchos, que tuve cuando iba al secundario, amigos que no habían estado, algunos durante 7 años y medio, y volvían. Entonces, era la época de participar, de tener alegría porque se votaba, era la época de hablar, era la época de compartir, de militar. Y vino él, el maravilloso él. Se llama Raúl, es mi marido, creo que es lo mejor que me pasó en la vida. Él es un militante, tan militante, igual o más militante que yo. Con él tuvimos la experiencia más fuerte de nuestra vida. A los 10 meses nació nuestro primer hijo con síndrome de Down. A los 3 años el otro hijo con síndrome de Down. Aprendimos que en esa familia tenía que haber un equipo. Aprendimos que si nos queríamos desarrollar y sentir que teníamos logros personales, habíamos de cambiarnos nuestros roles, que no tenía el varón un rol específico y la mujer un rol específico, que los dos rehabilitábamos, que los dos lavábamos platos, que los dos trabajábamos y que los dos sosteníamos un hogar. Este fue el concepto que yo siempre guardo y que trato de transferirle a todas las mujeres que piensan cómo se hace o si somos distintas. Nadie de nosotros es distinto. Lo único que hacemos es lo que hacen todas, todos los días, y lo que sí tenemos es compañeros que nos permiten hacer lo que nosotras queremos hacer porque repartimos las cargas en el hogar. De allí vinieron cosas que pasaron. En esa militancia un día le dije a Pepita, una militante de muchísimos años, llévame casa por casa a conocer los distintos hogares, a hablar con la gente. Ahí fue amistad, saber de necesidades, problemas que había, cosas que había que solucionar y pensar en mis padres. Los que en la casa me enseñaron a compartir, los que en la casa me enseñaron a jugar, los que hicieron que en esa casa se pudiera jugar, perder y ganar y entender que en la vida se puede perder o ganar, pero que hay que arriesgarse y que hay que compartir. Esa fue mi historia. Y desde esa historia que parece simple, seguramente hoy para dejarles esto, tengo que contarles que quizá haya salido lo que sentí que había que hacer. Derramar en comunidad y hacer cosas por los otros. Un día me propusieron ser concejal, fui presidente del Consejo Deliberante de mi pueblo desde el año 2003 a 2007, fui intendente municipal, primera mujer intendente en mi pueblo, del 2007 al 2011, hermoso, el Ejecutivo es hermoso, todo el día es contacto con la gente, es ir y venir, es contener, es escuchar, es aprender, es tener paciencia. Es otra la función, no es imponerse, es entender lo que el otro necesita. Y es tratar de ser la voz que interpreta lo que las voluntades de los otros expresan. De allí en más, año 2011, convocada para compartir con ustedes este lugar, el lugar que ocupo, que me permitió conocer muchos cordobeses, que me permitió conocer muchas cordobesas de la capital, que siento que vine con una valija
que era difícil de manejar porque venía del interior muy profundo, pero que hubo muchísima gente que me abrió los brazos y que me permitió transitar Córdoba. Yo quiero decirles simplemente lo que para mí es un resumen en mi vida. Primero, soy mujer, orgullosa de ser mujer y orgullosa de tratar de que entre todas, muchas mujeres, carguemos de sensibilidad, de consistencia, un mundo que nos demanda y que en el siglo XXI nos necesita más que nunca. Soy hija orgullosa de trabajadores que le enseñaron en su casa que con voluntad se pueden hacer todas las cosas, que es necesario compartir lo que uno tiene. Soy mujer que entiende que el compañero en la vida tiene que formar parte de un equipo indisoluble y que en ese equipo es donde está el gran secreto. Y fundamentalmente, soy mujer que les dice, nunca hay que tener miedo, porque aunque la vida parezca con adversidades, cada uno de nosotros en el interior tiene la fortaleza necesaria, está en todos los rincones para que las cosas sean distintas y salgamos adelante. Adelante, mujeres. Muchísimas gracias.